Hola, Hola Leo, ¿qué tal? Contreras Ricardo de acá de Blanca, informate acá. Sí, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, ¿vos? Todo bien, todo en orden. Leo, te quiero hacer un par de preguntitas, Dale. principalmente, bueno, los resultados de ayer, obviamente el cepo de ahora, ¿cómo va a seguir la Argentina más o menos? A ver, empezando por el principio, los resultados de ayer me parece que es lo que se esperaba. Creo que estos 48 puntos, estos 8 puntos de diferencia con Macri, lo que hacen, me parece que es interesante porque lo que hace es que me parece que el nuevo gobierno va a buscar una mayor apertura, mayor pluralidad política. Sí, Y la verdad que vi con mucha alegría el desenvolvimiento posterior a la confirmación del triunfo de Alberto. Quiero decir, me parece que el discurso de Macri en favor de una transición ordenada y la mesura de Alberto en ese mismo sentido, me parece que es importante porque quedan 44 días hasta que asuma el nuevo presidente que no van a ser fáciles, ¿no? Esto que generaron ayer entre ambos y el posterior desayuno convergen hacia de alguna manera tratar de que estos días que quedan de transición sean los menos caóticos posibles, ¿no? Que digamos no cambió nada en materia económica, pero esto generó buenas expectativas, tal es así que los bonos en el exterior, los bonos argentinos están subiendo, el dólar bajó unos centavos, y a partir de eso la medida del cepo, ¿no? Que, a ver, eso hay que tomarlo, tiene varias aristas. Primero, nosotros sosteníamos que la medida de restricción cambiaria, como se conoce más técnicamente, se tendría que haber tomado en septiembre del año pasado, cuando se dio la primer corrida importante. eso justo te iba a preguntar, ¿por qué no se tomó antes y se toma ahora? Es raro. Bueno, yo creo que eso tiene dos respuestas. ¿Por qué no se tomó en septiembre como nosotros lo planteábamos? La respuesta que ensayo es que porque ellos no creen en esa medida, no creen en los controles de cambio. Entonces por eso no la tomaron en aquel entonces. Me parece más grave el cepo que tuvimos desde post-paso hasta ayer a la noche, esto de los $10.000, que en realidad no es un cepo, no fue un cepo, fue una mentira. Tal es así que de las PASO hasta el viernes se perdieron casi $23.000 millones, Uf, que es un montón de plata, sí. casi $23.000 millones. Lo cual me hace pensar que la de Mauricio Macri, fue la campaña más cara de nuestra historia, porque no apretaron más el cepo para no perder votos, y eso nos costó, como te decía recién, $23.000 millones. ¿Cómo ves la economía el 11 de diciembre? ¿Cómo presentís vos que va a estar? No hay grandes cambios en la macroeconomía. Me parece, al margen de lo que te dije recién, me parece que el cepo ahora sí va a servir, un cepo absolutamente restrictivo, que va a hacer que por lo menos no se pierdan reservas. El Banco Central debería no perder esta brutalidad de dólares que perdía todos los días, eso es importante. Me parece que en estos días vamos a tener que conocer cuál es el plan de Alberto Fernández en función de, primero, y en este sentido algo ya se ensayó, cómo se va a combatir el hambre. Conocimos hace poco que el 7,7% de los argentinos es indigente, Sí. y eso es que no comen como deberían. Entonces, eso es la primera medida que tenemos que conocer, ¿no? Cómo se va a solucionar ese tema. Y después, en materia más económica, bueno, ver qué se va a hacer con la deuda externa, que son alrededor de $300.000 millones. ¿Cómo se va a generar empleo? Eso es muy importante. La única manera de generar empleo es que las fábricas vuelvan a funcionar, porque cuando las fábricas funcionan se genera empleo y eso baja la pobreza.
Y me parece que en estos 40 días vamos a ir conociendo cuáles son las ideas del equipo de Alberto en función de este tipo de cosas, ¿no? Deuda, cómo mejorar nuestras exportaciones para conseguir más dólares. Pero creo que nada cambia mágicamente, no van a ser meses igual de difíciles que estos que estamos viviendo. No, se prevé que serían 2 años de más o menos lo mismo, un poco mejor, un poco peor, pero Argentina, ¿cuándo va a salir de la crisis que viene no solamente desde 2015, sino desde mucho antes? ¿Cuándo sale? Ese es un tema, digamos, mi crítica al gobierno anterior, digamos, al kirchnerismo, era esa, ¿no? Era que no hizo reformas sustentables. Tuvo un modelo económico, político y económico que no logró que se pudiera mantener en el tiempo. Esa es la deuda que tiene el sistema político, ¿no? Cómo generar que no haya crisis económica en Argentina cada 8 años. Sí. En ese sentido yo lo veo con esperanza, Alberto. Me parece que tiene una formación que va a ser de las políticas públicas un estandarte. Porque vos lo único que podés hacer como político para no estar en un samba de crisis es tener políticas públicas que puedan perdurar en el tiempo. Y de todas maneras, si no lo haría, si no hace eso, me parece que no queda otra. Me parece que ya los argentinos empezamos a entender que tenemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Si nosotros no discutimos los grandes temas, sí, esto se repite, como te digo yo, te decía recién, cada 7, 8 años caemos. Y cada vez que caemos, empezamos de más atrás que la vez anterior. Entonces no nos queda otra que ponernos a discutir la Argentina que queremos. Tengo las últimas dos, Leo, y no te molesto más, y bueno, gracias por el tiempo. Básicamente, primero, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? Porque según lo que dice Axel Kicillof, la dejó peor de lo que estaba con el gobierno de Scioli, María Eugenia Vidal. Y la segunda es, ¿qué harías vos siendo un posible ministro o un futuro ministro de Economía? ¿Qué harías vos? A ver, la primera, yo no estoy muy al tanto de lo que sucede en la provincia porque soy de la ciudad de Buenos Aires. Lo que he podido leer y charlar y demás, la realidad es que la provincia de Buenos Aires está muy complicada, muchas cosas es un arrastre histórico en la provincia de Buenos Aires y otras cosas que evidentemente empeoraron mucho durante los últimos 4 años. Creo que eso explica la victoria de Kicillof, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires está realmente muy mal en temas estructurales, en temas de seguridad, y esto es que recién te lo decía a nivel nacional. Me parece que falta repensar la provincia de Buenos Aires, una provincia que es muy heterogénea, digamos, la Pampa húmeda, Bahía con su puerto, el turismo. La provincia de Buenos Aires debe pensarse como si fuera un país entero y cómo cada una de sus regiones deben complementarse y que eso genere una provincia que tiene que ser que es en medida el motorcito de Argentina, pero que no puede resolver los problemas estructurales. Entonces, la provincia de Buenos Aires no escapa a lo que pasa en el país. Entonces, me parece que es eso, ¿no? El rol y creo que algo esbozó Kicillof al respecto. La provincia de Buenos Aires debe repensarse con las complejidades que tiene en cuanto a su amplio territorio, en cuanto a su población, pero me parece que no queda otra. Esto es lo importante, si no, no salimos más. Y te hago la última, y no te molesto. Sí. ¿Qué harías vos eso, sí, como ministro, si Alberto te llamara, como ministro de Economía de la Argentina? ¿Qué harías vos? ¿Qué es lo primero que harías vos? Bueno, lo primero que haría como ministro es trabajar en primero lo que le pediría a Alberto es que el ministro de Economía tiene que manejar toda la economía. Con esto me refiero a industria, producción,
turismo, todo lo que tiene que ver con la economía se debe manejar, según mi criterio, en el Ministerio de Economía, con un ministro con experiencia, que tenga una visión de país. Lo segundo es que todos estos lugares trabajen de manera coordinada, es muy importante. Sí. Al mismo tiempo, lo que te decía antes, hay que encargarse del tema hambre. Eso es absolutamente inmediato, solucionar el tema hambre. Y me gustaría un ministro de Economía que entienda que Argentina debe mejorar sus exportaciones y buscar nuevos socios comerciales, ¿no? Alguien que entienda el rol fundamental de China y de todos los países del Pacífico, a los cuales le debemos vender nuestros productos con valor agregado. Eso serían las primeras medidas, ¿no? Me ocuparía del hambre, pediría mucha coordinación interministerial y me subiría a un avión a buscar socios comerciales que puedan hacer que Argentina despegue de esta situación. Bueno, Leo, muchas gracias por el tiempo.